Bienvenidas y bienvenidos a un episodio muy especial de Germinando con Juan Carlos. Hoy, a las puertas del nuevo año, queríamos regalaros un episodio diferente. Un episodio que habla de raíces, de camino compartido, de alma y de presencia. Y bueno, por eso quizás hoy soy yo, Ana Cano, responsable de comunicación detrás de las marcas, quien está aquí abriendo el micrófono. La verdad es que sentíamos profundamente que esta conversación debía tener un tono más íntimo, más humano, más cercano, porque detrás de la escuela, detrás de las mentorías, detrás de la visión que tantas personas admiran y también detrás de Germina Natura, hay una mujer discreta, pero inmensa, una mujer sensible, creativa, elegante, llena de vitalidad, con una alegría muy luminosa, absolutamente esencial en todo lo que hemos construido hasta hoy. Hoy vamos a conversar con Pamela Picatoste, CEO de germinanatura.es y directora de marketing y comunicación de juancarlosmenéndez.com. Y además con la mujer que lleva más de 30 años caminando junto a Juan Carlos, tejiendo familia, proyectos, aprendizajes y propósito común. Este episodio la verdad es que es un regalo para ella, pero también para vosotros y para la historia que nos sostiene. Pamela, gracias por estar aquí. Bienvenida. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias y bueno, preparando este encuentro, ¿no? Te decía que me hace especial ilusión también, ¿no? Para que, bueno, pues también pueda conocerse esa otra parte que no es tan visible a veces, ¿no? Que es la labor que yo desarrollo, ¿no? En todos los proyectos. Sí, esa parte tan fundamental, ¿no? Porque nos preguntamos, ¿quién es Pamela cuando nadie la presenta, cuando nadie la ve? Bueno, soy yo creo que en esencia curiosa, soy una persona que creo que lo que me ha hecho caminar en la vida ha sido la curiosidad, el amor por la naturaleza y por la vida, ¿no? Y estar abierta a lo que cada día me trae, ¿no? Y cada día, ¿y qué es lo que te mueve cuando te levantas cada mañana ahí en ese entorno maravilloso en el que estás? Pues un poco eso, ¿no? El estar abierta al aprendizaje diario, el reinventarme todos los días, ¿no? El estar abierta a esos pequeños o grandes milagros que nos trae todos los días y agradecer, ¿no? El camino recorrido, las personas con las que comparto mi vida, mi familia, ¿no? Eso para mí es mi motor, ¿no? ¿Y a qué valor no o a qué valores nunca negocias en tu vida personal, bueno, pero sobre todo profesional? Yo creo que es un poco, digamos, lo que vas también, digamos, ya con 50 años, ¿no? Recorriendo en todo este camino y en este aprendizaje. Pero creo que quizá nos ha conocido, ¿no? Como la Escuela del Espíritu del Bosque, como Juan Carlos Menéndez y también como Germina. Creo que algo que ha estado en común y que para nosotros afortunadamente creo que es algo que se percibe, ¿no? En esas personas con las que compartimos, ¿no? Estos proyectos es ser muy humanos, ¿no? O sea, la cercanía y realmente ofrecer lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Con nuestros aprendizajes bueno, como, pues mira, hace 20 años, ¿no? Evidentemente, quizá teníamos un recorrido y ahora, evidentemente, 20 años después, pues hemos aprendido muchísimas cosas más, ¿no? Pero creo que algo que valora mucho los clientes, las personas con las que trabajamos y demás es realmente eh, pues eso, que somos o intentamos ser lo más transparentes posibles
darle un valor Oye, muy especial a la cercanía, al trato humano, a las necesidades de las personas, ¿no? Y desde ahí, pues ofrecer lo que en ese momento sabemos, ¿no? Con hace 20 años menos quizá y ahora después de 20 años mucho más, ¿no? Pero bueno, yo creo que para nosotros la humanidad y la cercanía es un valor fundamental porque al final es conocer a la persona, a las necesidades que tiene esa persona y desde ahí poder acompañarla y ayudarla con las herramientas que en ese momento tienes, ¿no? sí. La verdad es que yo creo que todos los testimonios que tenéis reflejan un poquito eso, ¿no? Esa cercanía y esa humanidad, aparte de la profesionalidad, por supuesto, ¿no? Em, Vamos un poquito a ver esa historia, hablando de historia, hace 20 años, ¿no? Tu formación original es diseño de interiores. Bueno, un mundo como el que vemos aquí, ¿no? De espacios, luz, armonía, energía, equilibrio. Y de alguna forma, ya que te conozco hace unos años, siempre he sentido que tienes esa raíz artística, ¿no? Que de alguna manera sigue viva en casi todo lo que haces hoy, ¿no? Esa visión estética, de observación, la forma incluso en que te comunicas, esa sensibilidad que tienes para contar historias, intuición visual. Entonces, vayamos un poquito a ese origen, a esa Pamela de, pues, hace 20 años o más. ¿Y qué te llevó a estudiar diseño de interiores? ¿Qué es lo que tú de alguna forma buscabas, creías crear o entender, ¿no? A través de ese mundo. Pues la verdad que en mi familia, mi abuela materna, ya teníamos, digamos, esa parte artística, ¿no? Ella, yo creo que en la historia será una de las primeras mujeres orfebres y joyeras, Ah, ya en su época, ¿no? Y luego desarrolló la acuarela bueno, yo creo que de alguna forma físicamente incluso siempre me han dicho que tengo cierto parecido con ella, ¿no? Y es verdad que para mí el poder tener contacto, ¿no? Con la belleza, pues eso, con la armonía, ya sea de espacios, ya sea de lo visual o los objetos, ¿no? Para mí, pues era algo que me tiraba muchísimo, ¿no? Con lo cual, cuando tuve que escoger un poco en qué desarrollarme, ¿no? Para mí fue una suerte poder encontrar una carrera, una profesión que en su momento era relativamente pionera, que era la carrera de, en este caso, de arquitectura de interiores, ¿no? Y que en el fondo aunaba muchas de esas situaciones artísticas, ¿no? Porque realmente la profesión de diseño o arquitectura de interiores realmente toca muchas facetas que se combinan a la hora de poder aplicar, ¿no? Esos conceptos de belleza o de armonía y de al final también usabilidad, ¿no? De no solo un objeto por ser bello, ¿no? Sino que además respondía a un carácter de funcionalidad que podía traer bienestar, ¿no? Que al final yo creo que para mí también digamos, quizá no es solo como la persona a lo mejor que hace cuadros bellísimos, ¿no? Sino que en mí estaba siempre como buscar como una parte o un pie más allá de la belleza en sí misma, ¿no? Sino el que pudiera servir además para algo, ¿no? funcionalidad. Y todo esto que tú sentiste, desarrollaste, sigue de alguna manera presente en tu trabajo actual, ¿no? En esa forma que tú tienes especial de mirar, de ordenar, es decir, que lo estás utilizando actualmente, ¿no? Pues la verdad que muchas veces, y de hecho hace poco, bueno, este año he cumplido los 50, ¿no? Y a veces en cierres de etapa y en comienzos, ¿no? Es como que haces un poco revisión, ¿no? De tu trayectoria y me planteaba, ¿no? Realmente hubiera sido, me hubiera desarrollado mejor si hubiera seguido profesionalmente haciendo, ¿no? Solo lo que es la parte
de arquitectura? Pues realmente creo que no. Para mí creo que la fase, los años que estuve trabajando fueron unos años deliciosos y maravillosos a nivel creativo, pero es verdad que el poder haber desarrollado a través de los proyectos que luego hemos podido poner en marcha y caminar con ellos, me ha traído muchas facetas que me han aportado a nivel humano y profesional, bueno, unos aprendizajes maravillosos, ¿no? Y claro, al final yo siempre creo que cuando hablamos de la parte creativa, ¿no? Parece ser solo asociada a la parte estética, ¿no? O a crear cosas estéticas, ¿no? Pero realmente llevo unos ya cuantos años pensando que realmente la creatividad, o sea, la vida es creatividad y la creatividad es vida, ¿no? O sea, es que realmente la parte creativa la puedes aplicar a cualquier cosa, ¿no? Al final yo creo que todo es posible, ¿no? Darle un toque creativo y en sí mismo la vida lo es, ¿no? Así que realmente ahí donde yo puedo y donde puedo realmente trasladar lo que yo siento y cómo lo visualizo o para mí lo que es importante, al final pues destila, ¿no? Todo eso en lo que hago. Sí, qué cierto es, ¿eh? Este comentario sobre la creatividad es así, que está, no está para nada centralizada en lo que definimos como creativo, sino que la vida misma es pura creatividad. Entonces, Absolutamente. esto es un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Cómo se entrelaza esa sensibilidad artística tuya, esa creatividad con sensibilidad artística, ¿no? Porque supongo que puede haber muchos tipos de creatividad, ¿no? Con tu rol actual. O sea, realmente, Mm, ¿en qué lo aplicas o cómo a un nivel más concreto? Pues bueno, realmente la parte visual y un poco la comunicación, ¿no? Al final, en la toma de decisiones siempre tiene que pasar por un filtro, aunque sea acompañada de grandes profesionales como tú, Ana, o por ejemplo como Marta Serrano, que nos está acompañando ahora también con la parte de redes en Germina, que sois grandísimas profesionales y que la verdad que estoy súper agradecida de tener un equipo tan estupendo que me acompaña, ¿no? Porque es verdad que en el camino del emprendimiento y sobre todo en los comienzos, a veces, y tú lo sabes, me he sentido un poco sola, ¿no? Con lo cual ahora la verdad que estoy súper feliz, ¿no? De no tener a veces que tomar solo como las decisiones un poco solo, ¿no? Pero es verdad que bueno, al final trabajando en equipo y con profesionales y con gente con la que realmente conectas a muchos niveles, no solo a nivel profesional, ¿no? Al final lo que decimos, ¿no? Conectamos, tiramos raíces o vías energéticas, ¿no? Que nos conectan a muchos niveles, ¿no? Y en eso, pues bueno, el realmente es tener esa mirada, ¿no? De querer aportar esa sensibilidad a través de la comunicación, de las imágenes visuales con las que no llegamos a nuestros clientes y sobre todo porque en nuestro mundo rural, que ya llevamos 20 años más de 20 años apostando, pues claro, realmente no tenemos la ventaja, entre comillas, ¿no? De una tienda física o de un negocio que está a paso de calle y entonces como el contacto es más directo, ¿no? Nosotros hemos tenido que poner mucho énfasis y mucho valor en utilizar las herramientas tecnológicas, ¿no? Para a través de, pues eso, la comunicación, la imagen visual, la comunicación como estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Para realmente el que nuestros clientes o las personas que puedan estar interesados en lo que nosotros hacemos tengan esa visual de lo que somos capaces de hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, ha sido un reto realmente interesante y en el que realmente al principio fue quizá un poco frustrante porque no todo es tan sencillo, ¿no? Cuando uno aterriza a la comunicación y a todo eso, pero la verdad que a día de hoy puedo decir que estoy muy contenta porque todo ese recorrido me ha dotado de unas, ¿cómo decirte?, de una visión, ¿no? De conjunto y que al final
me permite hacer las cosas como verdaderamente siento que las quiero transmitir, ¿no? Y para mí ahora mismo es un regalo eso, poder hacerlo, ¿no? Sí, la verdad es que es un 360, como tú bien dices, pero además con un reto continuo, porque a nivel digital, online, es un cambio constante que te obliga a estar al día, a renovarte y que para nada es como se inició, ¿no? Entonces, sí, sí, es interesantísimo. Te voy a hacer una pregunta, quizá, a ver, es durilla, pero em, ¿qué significa para Pamela la belleza verdadera? ¿Qué es belleza? Pues mira, para mí, y es una pregunta que me encanta que me hagas porque en mi vida ha tenido distintas fases, ¿no? Y fíjate, no siempre un sesgo 100% positivo y vais a entender por qué os lo digo, ¿no? Como os comentaba mi abuela, ¿no? Tiene esa para mí un impacto muy importante, ¿no? Y mi abuela dejó de hacer cosas creativas en cuanto a la parte suya de joyería después de vivir una guerra, una Segunda Guerra Mundial. Ella era letona de origen alemán, pero tuvo que recorrer y pasar un periplo vital muy, muy duro. Y en ese periplo vital yo sentí, o ella me trasladó, es una cosa muy sutil, ¿no? Quizá que la belleza estética o solo estética no tenía mucho sentido, ¿no? Cuando uno vive los horrores de una guerra, ¿no? Y durante muchos años eso destiló de alguna forma en mí también, ¿no? Y me preguntaba mucho sobre esa belleza, ¿no? El sentido de la belleza, ¿no? Y sin embargo, para mí ha sido un regalo de la vida a lo largo de los años el poder sentir que la belleza es fundamental para la vida, no es una cuestión meramente estética, ¿no? Sino que realmente es el reflejo de la armonía de la vida, ¿no? O sea, cuando uno percibe algo bello es porque hay armonía y coherencia. Eh, Más allá de la parte visual externa, ¿no? Es lo que late en nosotros y que de alguna forma al final se hace tangible, ¿no? Pero que está más conectado con lo que nos pasa por dentro a nivel emocional, que luego somos capaces de traducir, ¿no? En el mejor de los casos, hacia afuera, ¿no? Qué bello, redundando un poco, ¿no? Ese rodearnos de belleza o ese expandir la belleza desde nuestro interior al exterior, ¿no? Sí, sí, yo Como, creo que la belleza cuando realmente está, o sea, para mí hay un distingo, ¿no? Entre un objeto vaya, se y nos, un objeto bello, ¿no? El objeto bello. se nos está cortando un poquito. Pamela se ha congelado. Estas cosas tecnológicas que a veces pasan. Pamela, se nos ha congelado un poquito. Bueno, Estábamos ahí como explicando un poquito la relación entre un objeto bello y te hemos quedado sí, perdido por ahí. sí, lo que os comentaba es eso, ¿no? Que realmente yo distingo un poco lo que es la parte estética, ¿no? Puramente visual, ¿no? O más fría, digamos, ¿no? De lo bello. Para mí lo bello tiene una conexión muy, muy importante con la parte emocional y lo que nos conecta con la armonía y con la belleza interna, externa. O sea, es un continuo, no es solo el ver algo que me parece resulta armónico, sino que me traduce a mí a nivel interno y viceversa, ¿no? Es como una comunicación entre lo bello de la naturaleza, un objeto, una persona, ¿no? Cualquier cosa. Wow, Pamela, me encanta cómo lo explicas. Seguro que nuestra audiencia también. Y bueno, yo creo que hemos visto esta parte sensible, artística y tan auténtica de Pamela, que es un poco de lo que se trata hoy, ¿no? Y ahora, venga, va, te propongo que nos lleves al principio, un poco, bueno, a uno de los principios, ¿no? ¿Cómo nace el espíritu del bosque, ¿no? ¿Cómo llegáis tú y Juan Carlos a crear aquí un espacio tan único para enseñar, convivir y acompañar a las personas en eso que vosotros estáis sintiendo o viviendo, ¿no? Mm. Pues
Mira, llevábamos, bueno, Juan Carlos realmente ya llevaba un gran recorrido profesional y la verdad que estaba muy contento. En ese momento estaba trabajando en el Teatro Real y yo la verdad que llevaba menos tiempo, soy más jovencita, pero bueno, como te decía, la verdad que tuve una suerte, ¿no? En cuanto a dónde poder desarrollar mi profesión y los años que lo hice con mucha satisfacción, ¿no? Pero es cierto que en nosotros pulsaba una inquietud o no sé cómo definirlo, ¿no? De vernos quizá, recuerdo una mañana de domingo paseando con Juan Carlos de decir, pero tú te ves dentro de 30 años en el rol, ¿no? De actual, ¿no? Y, y la verdad que era como esa sensación de decir, la vida nos está pidiendo algo más, aunque todavía no lo teníamos muy claro el qué, ¿no? Y esa mañana, pues hablábamos siempre, pues siempre nos ha encantado la naturaleza a ambos y hablábamos, ¿no? De la naturaleza, de vivir en el campo y tal. Y esa mañana no sabemos quién de los dos lo dijo, porque si te soy honesta, muchas veces lo hemos comentado, pero bueno, la cuestión es que yo creo que nos condujeron, ¿no? Nuestros guías y ahí la gente que nos acompaña hasta realmente darnos cuenta de decir, ¿y por qué no nos vamos a vivir al campo ahora que somos tú y yo y que realmente, bueno, pues si no nos va bien, podemos volver a nuestras profesiones habituales, ¿no? Y fue como un... Es que es muy difícil quizá definirlo, ¿no? Fue como un fogonazo de luz de no saber muy bien cómo, de qué manera, qué íbamos a hacer, pero que realmente lo que queríamos, o sea, nuestro siguiente paso era poder estar en el campo viviendo, ¿no? En un entorno rural, ¿no? Y desde ahí, pues fue 2 años de búsqueda, de ver dónde, de qué manera, porque no teníamos un pueblo como tal al que volver, ¿no? Como otras personas que a lo mejor sí que tienen esa conexión. Y bueno, la vida nos fue conduciendo y la verdad que en eso ha habido muchos pequeños, grandes milagros, como suelo decir yo, hasta que nos trajeron aquí a nuestro espíritu del bosque y cuando entramos y encontramos la casa con toda la finca que tiene alrededor, la verdad que dijimos, wow, es amor a primera vista. Y la verdad que es un poco pues lo que os decía al principio, estar abierto a la vida, porque en realidad dijimos, vale, ¿qué hacemos en el campo? ¿No? Tendremos que vivir de algo, ¿no? Habrá Y que ver entonces algo. claro, Juan Carlos con su profesión de chef y yo como interiorista y demás, pues decíamos, bueno, montamos una posada, esto que empezaban a hacer en ese momento del turismo rural, etcétera. Y realmente cuando aterrizamos y ya tuvimos, ¿no? Un espacio físico sobre el que actuar, ¿no? Pues también fue todas las mañanas un aprendizaje nuevo, ¿no? Porque claro, ahora teníamos que ver de efectivamente transformar eso en algo, ¿no? En algo que nos diera también de vivir, ¿no? Total que el edificio donde está o estaba la escuela antiguamente del Espíritu del Bosque no es muy grande, y entonces, claro, decíamos, posada aquí va a ser complicadísimo hacer, no lo veíamos al final, pero en todo ese recorrido de 2 años habíamos estado haciendo muchos cursos de formación, de aprender a hacer nuestro propio pan, conservas, el huerto ecológico, cosas de artesanía, cosmética natural, etcétera. Y dijimos, bueno, ¿por qué no de momento, hasta que nos situemos mejor en cómo podemos continuar, pues vamos enseñando lo que nosotros hemos aprendido en este recorrido, ¿no? Y la verdad que fueron unos años maravillosos que los recordamos con muchísimo cariño y la verdad que hemos tenido muchísimos alumnos que todavía últimamente además he vuelto a conectar con ellos y me han escrito, oye, yo os conozco desde la escuela y la verdad que es muy bonito, ¿no? El poder ver cómo de vez en cuando, ¿no? Esas revueltas de la vida te va trayendo esas personas, ¿no? Y la verdad que pues eso fue un poco el comienzo de la escuela y de ahí hemos ido evolucionando. Qué maravilla. La verdad es que sí, que al final, como tú bien dices, la vida te va guiando.
bueno, tenemos ahí ese yo superior interno que nos está guiando y cuanto menos nos resistimos, más fácil es y al final, pues te das cuenta un poquito que es el compartir eso que tú vas viendo, aprendiendo, descubriendo de la vida, un poquito la misión de cada uno que ya viene como marcada, ¿no? Entonces, ¿qué papel, cuál era tu misión o qué papel jugaste tú en esos primeros años a nivel de comunidad, de organización, de estética, de proyectos? O sea, un poquito el papel de Pamela. Bueno, realmente al final un poco, digamos, en esto de ser emprendedores, ¿no? Como en una familia igual, ¿no? Al final cada uno, digamos, y en nuestro caso con gran alegría podíamos sacar todo lo que llevábamos dentro y que podíamos aportar, ¿no? Con muchas ganas. Entonces, bueno, Juan Carlos realmente, él creo que está más que demostrado que es un súper alquimista de los alimentos, ¿no? Y toda la parte gastronómica pues es un poco en la que él se enfocó, ¿no? Y yo es verdad que desde muy chiquitita, vamos, tenía 12 años cuando mi madre me llevó por primera vez a un curso de informática, cuando todavía era el MS2, las pantallas negras y demás. Entonces he tenido un contacto con la informática muy temprano, ¿no? Con lo cual, para mí la tecnología y luego en el desarrollo de la profesión, de la carrera, también hicimos mucho trabajo, ¿no? Pues eso, ¿no? De informática y demás, con lo cual, al final, esa parte fue la que yo más asumí para dejarle a Juan Carlos un poco más de espacio para él centrarse realmente en todo lo que él desarrolla, ¿no? En su parte creativa como, ya te digo, alquimista de los alimentos, ¿no? Entonces, bueno, yo asumí un poco más la parte de comunicación, pues eso, al estar en un medio rural, nuestra comunicación tenía que ir de la mano de la tecnología, ¿no? Y hemos ido evolucionando conforme tú bien sabes, ¿no? Conforme evoluciona la tecnología, con lo cual, pues aprendiendo todos los días, porque todos los días, como tú bien dices, algo cambia en la comunicación online, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ahí pues eso, digamos que la etapa del espíritu del bosque fue quizá la más dura en el sentido, para mí personalmente, para ponerme al día todavía más, ¿no? En cómo comunicar, cómo llegar, las redes sociales naciendo, cómo comunicar y cómo trasladar y cómo tener esa relación online con las personas, etcétera. Fue un recorrido no siempre fácil, no No. siempre grato, porque a veces, pues estando en un entorno como estamos, pues era más apetecible poder estar tomando el sol o en el huerto, ¿no? Pero bueno, al final, como decíamos, si no llegamos a las personas y las personas no saben lo que estamos realizando, nuestro proyecto no hubiera continuado. O sea, que era una parte muy importante a la que había que dedicar mucho tiempo, ¿no? Por supuestísimo, llegar al usuario, como tú dices, llegar a contactar, ¿no? Porque la teórica está muy bien, ¿no? Hay que llegar al usuario, pero ¿cómo? Entonces, pues claro, en aquellos momentos en que todo estaba arrancando, iniciándose, tampoco era fácil. Hoy en día, pues, digamos que aunque está todo más profundo, es más fácil identificar fases, procesos o tienes cosas más Sí, hay más recorrido, al final claras. es más recorrido. Entonces todavía era todo como muy primigenio, ¿no? Y yo recuerdo la primera página web, o sea, cómo imaginarte a la persona que va a visitarte a través de un ordenador, cómo le llega la información, ¿no? Y sí, sí, sí. Encontrar los profesionales también en su momento, ¿no? De poder, pues eso, ¿no? Acompañarte en todos esos procesos también, todo, sí, sí, ha tenido su complejidad. Sí, soy conocedora también. Bueno, pues ya que estábamos ahí, ¿en qué momento sentiste o sentisteis, Juan Carlos y tú, ¿no? Que el espíritu del bosque ya dejó de ser esa escuela presencial, ¿no? Y se empezó a convertir casi, yo diría que en un movimiento, ¿no? Vital, humano, transformador, ¿no? Ahí, ¿qué pasó externa o internamente? Bueno, la verdad que son todos procesos que quizá no son
como muy, muy marcados, ¿no? Sino que efectivamente es verdad que en un momento dado tienes que hacer la transición de comunicación y quizá ahí es cuando se ve más objetivamente, pero realmente es un proceso lento y constante que, te va conduciendo, ¿no? Entonces, realmente en todo el desarrollo de nuestro trabajo inicial, ¿no? Con, todo el producto artesano a nivel gastronómico, en mi caso de jabones y cosmética y demás, bueno, pues nos fue dando toda esa experiencia de cómo comunicar, cómo formar, cómo llegar a la gente para contarle y que fueran capaces ellos mismos de hacer todas esas cosas luego en su casa, ¿no? Y en un momento dado, pues mi hermano, que es celíaco, pues volvió de estar fuera de España a tiempo y claro, nosotros hacíamos, en el caso de Juan Carlos, un pan maravilloso de masa madre, casero, riquísimo, y claro, nos daba mucha pena ver lo que él consumía como producto sin gluten, ¿no? Entonces Juan Carlos dijo, bueno, es que no puede ser tan difícil el hacer realmente un pan sin gluten que sepa pan y que la persona lo pueda disfrutar, ¿no? Y ahí poquito a poco fue como diciendo, a ver, Val, por aquí, no sé qué, bueno, con esa radar que tiene él, ¿no? Y esa capacidad de captar de aquí y de allá y combinar, ¿no? Porque realmente lo que hizo fue vamos, de hecho es así, maravilloso, pero vamos, ya demostrado de todo el recorrido que llevamos, ¿no? Pero para nosotros fue muy grato y muy sorprendente el poder a través de todos los desarrollos que él iba logrando, ¿no? Ver el impacto real que teníamos sobre las personas, ¿no? En nuestros cursos había gente llorando por poder comerse un bocadillo, ¿no? Entonces realmente al final eso cuando lo ves y lo vives de forma honesta, ¿no? Porque realmente ves el impacto que tiene la gente que ha dejado de comer pan porque no encontraba nada que fuera rico, ¿no? Con lo cual, al final, pues para nosotros ha sido muy, muy importante el sentir, ¿no? Que realmente era algo verdaderamente importante, ¿no? En la vida de las personas. Y en un momento dado, pues tuvimos, claro, que decidir que lo que hacíamos con gluten, dejar de hacerlo porque realmente con el tema de la contaminación cruzada era complicado, ¿no? Claro. Entonces, para nosotros realmente ese sí fue una decisión quizá un poco radical, porque, claro, eliminamos de la escuela todo lo que contuviera gluten y entonces nos convertimos en la primera escuela 100% gluten free, ¿no? Sin gluten. Y aunque fue como un salto ahí un poco de decir, hay que apostar por esto, pero realmente o sea, fue un convencimiento de decir, este es el futuro porque realmente aquí es donde verdaderamente hacemos un impacto muy grande, ¿no? Tenemos un impacto muy grande. Y así con el caminar, llega la pandemia y con nuestros cursos presenciales maravillosos en un entorno maravilloso y con el trato humano que nosotros nos encantaba ofrecer, pero claro, nos dijeron, ahora ya no más. Y el no más, además, con una situación que todos hemos vivido de incertidumbre, de no saber realmente qué desarrollo en tiempo, espacio y demás podía tener toda esta situación. Y es verdad que nosotros, justo ya para esas épocas, bueno, de hecho, fíjate el universo, ¿no? Publicamos el libro de Pan Casero sin gluten en plena pandemia, porque se dio así, o sea, no fue algo planificado, desde luego. Bueno, Con lo cual, pues, nuestra idea era el poder también, con el tiempo, poder ofrecer el formato online, porque cada vez más personas de Sudamérica, sobre todo, nos solicitaban formación y no todas las personas podían costearse el viaje hasta España, la formación, etcétera, y por complicación logística inclusive, ¿no? Era más difícil, ¿no? Y en ese momento dijimos, bueno, pues dado que no podemos seguir con lo presencial hasta no se sabe cuándo, vamos a poder centrarnos de verdad en dar el salto y ver cómo trasladamos una formación eminentemente práctica a un formato digital, ¿no? Que para nosotros era también un grandísimo reto, ¿no? correcto, Pero correcto.
Porque, claro, decíamos que realmente lo que queremos es que cualquier persona al otro lado de la pantalla sea capaz de realmente reproducirlo como si estuviera con nosotros en la escuela, ¿no? Y bueno, al final, como decimos, van apareciendo los profesionales, van apareciendo las personas y pudimos grabar todos lo que es la formación primero del máster de panadería y sacar nuestra primera escuela online, que ya fue realmente para nosotros un granito en el, pues mira, fue el 21 de diciembre de 2020, el 2020, justo en ese año. Mira, hace ahora 5 años, o sea, Fíjate, justo 5 años, ¿no? Así que la tan- verdad que fue muy emocionante porque realmente, o sea, claro, todo el sistema, la metodología, cómo trasladarlo, realmente para nosotros era, o sea, un reto grandísimo, ¿no? Porque queríamos mantener la cercanía en un formato digital, queríamos mantener el acompañamiento en un formato digital, pero bueno, creo que después de 5 años podemos decir que lo hemos logrado, que hoy en día tenemos muchísimos alumnos de todo el mundo y que realmente están consiguiendo grandísimos resultados con la formación online, ¿no? Y de ahí que ya, claro, al final no nos daba más la vida para tantas cosas, nacen los proyectos de elaboración de nuestros propios productos, como es en el caso de los granos germinados, y al final decidimos, mira, nos tenemos que centrar en el profesional, porque era el quien nos necesitaba más en ese momento, y por eso al final decidimos, digamos, dejar dormir un poco la parte del espíritu del bosque, ¿no? Para quién sabe si más adelante no llegue a tener una evolución de otro tipo, ¿no? Yo nunca cierro puertas, pero es verdad que en este caso ya más enfocado en el cliente profesional, con nuestro obrador, etcétera, etcétera, tenía más sentido el transitar hacia una imagen de marca como referente centrada en Juan Carlos, ¿no? Y por eso hacer lo que era el Juan Carlos Menéndez Mentor, ¿no? sí. Bueno, es que has dado aquí, bueno, una maravilla, ¿no? Yo pensaba cuánta belleza, ¿no? Desde que, fíjate cómo al final lo que mueve todo eso es responder a una pregunta, a una petición externa de mercado, ¿no? Mm. Cuando decidís apostar por dar esa solución bueno, al cuñado de Juan Carlos, a tu hermano, entiendo, que es Sí, sí, a mi hermano. tu hermano, y, y eso lo observan muchos procesos de emprendimiento, que al final es ir respondiendo a la vida que te va cuestionando, ir dejándose llevar y evolucionando, ¿no? Entonces, ya puestos en este momento, ¿no? Como esa transformación del espíritu del bosque, ¿no? O ese renacimiento online como juancarlosmenéndez.com. ¿Cómo lo vivisteis a nivel personal y profesional o qué ha significado para vosotros, pues, este cambio, ¿no? Porque sí que es cierto y vale la pena también, por si emprendedores nos escuchan, que eso sería otro temazo, el emprendimiento, Pamela, pero siempre hay que hacer una especie de renuncia a algo o de soltar a algo y de Absolutamente, lanzarse Ana. al En eso vacío, te doy de 100% la decir, razón. apuesto por el sin gluten y quito todos los cursos de en medio. Ahora apuesto por el profesional, que sé que son menos, pero entonces, o sea, esa invitación a decir cómo lo habéis vivido vosotros, siempre hay un poco de vértigo cuando sueltas y sueltas lo que te está funcionando, pero parece que la vida te empuja a decir, esto ya no va más y ahora tengo que ir por aquí. ¿Cómo lo sé? No sé, la vida me está empujando. ¿Es algo así? Sí, absolutamente. De hecho, yo siempre digo que, fíjate que nosotros llevamos quizá más de 100 obradores acompañados a clientes que tienen su propio negocio y nosotros hace 5 años podríamos haber perfectamente abierto nuestro propio obrador, ¿no? Que hubiera sido quizá, mucha gente nos decía, ¿no? ¿Por qué no abrís vuestro propio obrador? ¿No? Pero es cierto que por nuestra forma de ser, y tú que has hecho mi carta de diseño Diseño humano, humano. lo sabes y me acuerdo mucho de cuando me lo comentaste, ¿no? Porque es verdad que quizá un poco en ese sentido que soy yo la que más puedo ir como
gestionando, ahora vamos un poco en este movimiento, acompañando el otro, ¿no? Para mí es muy importante tener plena seguridad de que lo que voy a ofrecer realmente es algo de calidad, en el que somos maestros y en el que realmente podemos acompañar, ¿no? Y realmente es lo que decimos, ese transitar, ese madurar, ese proceso de aprendizaje durante todos estos años, ¿no? Nos ha ido permitiendo hacer esos tránsitos, ¿no? Que efectivamente no son nada sencillos, pero al final es como una coherencia interna, ¿no? De decir, la vida me lo está pidiendo, ¿no? Por la pandemia, imagínate, o sea, ya fue como, ¿te Por enteras o te obligación, enteras? sí o sí. O sea, ahí no nos dio mucha opción, pero es verdad que al final, en la evolución, tienes que dejar etapas para poder enfocarte en la siguiente, ¿no? Y agradecer el recorrido vivido porque es el que te ha permitido llegar hasta aquí, ¿no? Con lo cual, realmente, pues no, vamos, siempre se producen, ¿no? Situaciones un poco de tensión cuando hay cambio, ¿no? Porque claro, es un riesgo, te supone nuevos retos, ¿no? Pero todo eso también al final te mantiene vivo, ¿no? Y en nuestro propio proceso, yo creo que cada proyecto es un mundo, ¿no? Pero en nuestro caso, la verdad es que al final sentimos que tiene mucha coherencia todo lo que hemos vivido hasta llegar donde estamos hoy en día, que realmente es como la culminación de todo ese recorrido precioso, ¿no? Y que nos ha hecho cada día crecer como profesionales y como personas, ¿no? Qué belleza. Parece que, bueno, pues eso, que estamos siendo como guiados, ¿no? Porque claro, ¿cómo se sostiene todo ese suelta, enfócate? ¿Cómo se sostiene? Eso le gustaría saber a muchas personas, ¿no? Pero bueno, un poco lo has comentado tú, ¿no? Lo sostienes Con desde la fe, con fe. confianza, agradecimiento y hacia adelante fe, confianza y centrándonos en el presente, viviendo ese momento con ese día a día que tú decías, ¿no? Hasta llegar a ver pues esa completitud un poco que ya mirando hacia atrás tiene una forma Mira, definida. yo suelo decir que en todo, o sea, porque esto lo puedes trasladar yo creo que a casi todo en la vida, es decir, el primer, o sea, si uno se queda como parado, ¿no? Y observa el mejor momento para empezar, nunca llega. Y no tienes toda la información, jamás. Es decir, para mí, por lo menos en mi proceso, ha sido poner un pie delante del otro. Y el segundo paso me daba más información de cuando estaba parada, ¿no? Y el siguiente paso tenía más información, con lo cual el propio proceso de caminar y de transitar cada etapa nos va dotando de las herramientas y de las necesidades que tenemos para poder seguir caminando, ¿no? Y para nosotros ha sido así, fundamental acompañar, ¿no? Acompañar y aprovechar lo que cada etapa y cada aprendizaje nos traía, ¿no? Pues eso, para seguir evolucionando y escuchar, ¿no? Antes decías, escuchar las necesidades que nos trasladan nuestros clientes, ¿no? Y al final, pues en esa escucha interna y externa es como al final puedes ir evolucionando, ¿no? Yo creo. Sí, creo que esto puede ser muy interesante para, pues eso, personas que estén pensando emprender o quieran emprender o estén en ello, para que de alguna forma, bueno, puedan encontrar ahí y sentirse a gusto en su propio proceso, que no lo Claro. explican mucho y bueno, no tiene Yo nada creo de que sentido. el emprendedor, desde luego, tiene que aprender a vivir con la incertidumbre. O sea, yo creo que un aprendizaje para mí muy grande porque quizá la sociedad nos invita más como a las A la seguridades y segura. a todo muy como muy claro, muy estructurado, muy esto tiene que ser así. Y no. Y, y el emprendedor tiene que nadar siempre en aguas. Pero Sí, bueno, sí. luego te trae maravillosos regalos que ni siquiera, yo siempre suelo decir,
Mira, en la etapa de Juan Carlos, cuando ya habíamos dado el salto para que, fíjate, ¿no? Lo que decimos de la incertidumbre, cuando nosotros, yo te comentaba que decidimos esa mañana de domingo decir, nos vamos a vivir al campo, y ahora cómo, ¿no? Pues después de 2 años pudimos estar, digamos, dejar nuestros trabajos porque hubo un momento de decir, sí o sí, si no renuncio a esa seguridad de mi sueldo, mis horas de trabajo, no teníamos espacio energético y físico para realmente darle la energía necesaria de empuje para poder poner en marcha el nuevo proyecto. Y entonces hubo un momento de decir, tenemos que hacer esa renuncia Hacer. para dar vida a lo nuevo. Y estuvimos unos cuantos meses como diciendo, bueno, pero en ese regalo, en ese espacio que dimos, nació algo que ni siquiera en los mejores sueños hubiéramos podido imaginar. Juan Carlos contacta a través de un antiguo compañero de trabajo del Teatro Real con Canal Cocina, y con Canal Cocina pudimos transitar toda la primera etapa de arranque inicial del espíritu del bosque, pudiendo trabajar una semana al mes Qué para maravilla. poder Claro, mantenernos y a su vez poder dedicar el resto del tiempo al otro proyecto que nacía, ¿no? Con qué lo maravilla. cual, Juan Carlos tuvo en esa etapa maravillosa, que la verdad que fue un regalazo de la vida, pues poder trabajar con los mejores cocineros de España. Y me decía, Pamela, dice, es que me están enseñando todo lo que ellos tienen que hacer en el plató para poderlo reproducir, y realmente esto, la gente paga por esto, ¿no? Y en nuestro caso, pues él tuvo esa gran oportunidad y fue una etapa, o sea, fue una experiencia muy, muy bonita, ¿no? Qué maravilla, qué momentazo, cuando aprendizaje, qué inesperado e inexpectante, por lo que tú dices. Pero fíjate, surgió en una llamada de mediodía de se ha caído la persona que necesita el plato para la grabación. ¿Puedes ir en una hora a estar allí en plato? Juan Carlos, sí, sí, te pasa el taxi a recoger. Claro, eso es destino o serendipia, estar en el lugar que toca, donde toca, porque el Claro, cielo es pero suyo. si realmente Juan Carlos a lo mejor estuviera trabajando, No hubiera no, podido decir sí. Claro, por eso esa es la maravilla, ¿no? El milagro de la vida. Me encanta que expliques estas anécdotas porque, bueno, las veo por doquier y de alguna forma también, pues, a algunas personas que estén ahí con el miedo a soltar les puede servir. Pero bueno, hablando de Juan Carlos, claro, es que además tú, bueno, lleváis juntos, ¿no? Más de 30 años compartiendo vida profesional, personal, familia, propósito, tenéis un hijo en común. ¿Cómo, claro, cómo influye esa historia compartida en esta forma de crear juntos, de trabajar juntos, de convivir juntos, o sea, de crear proyectos, de crear familia? Porque son muchos años con muchas horas, porque claro, no es que trabaje uno aquí y luego allá y se vean por la noche para compartir, no, no, es todo in el situ, tiempo. in situ, todo in situ. ¿Cómo lo Pues haces? Eso también, eso sería también para otra historia, ¿no? De relaciones. total. A ver, nosotros siempre decimos que a nosotros nos tocó la lotería cuando nos conocimos, y es cierto que como él siempre me dice, somos almas gemelas, ¿no? Realmente parece un tópico, pero nosotros hemos tenido esa gran suerte de realmente encontrarnos y creo que como en cualquier relación, ya sea profesional o personal, siempre hay tensiones y sus cosas que pueden, digamos, generar ahí Para malestar, trabajar, pero, porque venimos un poquito a trabajar, tiene que haber algo, ¿no? Somos maestros los unos de los otros. pero es verdad que como quizá nuestra visión de la vida es compartida, realmente siempre encontramos el camino de
relativamente fácilmente, eso sí es cierto, que somos personas que en esos tránsitos más complicados solemos intentar poner de nuestra parte para encontrar la vía de en medio, ¿no? Y realmente, pues bueno, la verdad que hemos tenido mucha suerte, siempre lo decimos, ¿no? Es verdad que emprender en solitario, siempre lo decimos también, es más complicado, porque ya sea a través de una pareja o de un socio o de un compañero del término que sea, es más fácil transitar las distintas etapas de un emprendimiento, ¿no? Cuando uno emprende solo es complicado, porque al final necesitas una mirada del otro para validar cosas, incluso a nivel energético, cuando surge algo que uno, por ejemplo, a lo mejor tiene un día o una etapa un poco más difícil personal, el otro generalmente suele estar mejor, con lo cual tira un poco del otro, ¿no? Y así vas un poco equilibrando todas esas situaciones, ¿no? Pero sí que es cierto que en nuestro caso hemos tenido mucha suerte, ¿no? Trabajamos, la verdad, que muy a gusto juntos. Y cada uno es verdad que nos hemos dado esa libertad creativa de confiar en el otro, ¿no? De decir, te doy tu espacio para que tú desarrolles lo que tú sientes que tienes que hacer y luego lo ponemos en común, ¿no? Y vamos diciendo, oye, pues, ¿y tú crees? Y a lo mejor de lo que yo hago, él me dice, ¿y esto tal? Y digo, ah, pues bueno, pues sí, pues mira, y viceversa, ¿no? Con lo cual, ahí, pues bueno, teniendo claro que cada uno tiene su área y su responsabilidad, pero sí que es cierto que compartimos mucho todos los procesos propios, ¿no? Entonces ahí hay una comunicación siempre como muy dinámica, ¿no? Sí. Voy a destacar una cosita que me parece importante. Has hablado de esa confianza en la vida y ahora confianza en la pareja, en la relación, ya sea socio, pareja, además pareja de vida, esa confianza, ¿no? Y también hablando de miradas, ¿no? Eh, Desde esa mirada, ¿no? Tuya, íntima, y ya que ahora yo creo que Pamela, bueno, pues ha surgido y se ha visto. ¿Qué consideras tú que hace único a Juan Carlos como único en cuanto a que todos tenemos nuestros dones y talentos, ¿no? Que eso también se aplica y se respeta y es lo que os ayuda también a compaginar, ¿no? Pero ¿qué lo coloca a él como esa persona, maestro, panadero, también innovador, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace único desde esa mirada tuya, desde Pamela? Pues yo creo que es algo que quizá también compartimos, que es una curiosidad y capacidad de experimentación sin límites, ¿no? No, es verdad que quizá por distintas razones, ¿no? Yo por la parte más creativa, digamos, relacionada, como decíamos antes, con la belleza, y él desde la creativa, desde la parte de combinación de posibilidades de ingredientes, de alimentos, etcétera, que él realmente también, digamos, la vida le condujo a la cocina, ¿no? En sus primeros años de trabajo, pero realmente yo creo que estaba predestinado porque realmente tiene una capacidad de combinar y de extraer de los alimentos y de sus posibles combinaciones cosas que yo, sinceramente, poca gente he conocido, ¿no? Y en el caso concreto de Juan Carlos, con respecto sobre todo al mundo sin gluten, ¿no? El hecho de no ser panadero, digamos, de no venir de una formación de panadería, quizá le dio más oportunidades de plantearse el desarrollo de estas elaboraciones de pan sin gluten desde un lugar que era necesario, porque al final, al no tener el gluten, los parámetros convencionales y muchos, y nos hemos encontrado a lo largo de la vida con muchos panaderos tradicionales que realmente se sienten muy frustrados con el sin gluten porque, claro, no responde a lo que ellos sienten como profesión, ¿no? Entonces ahí chocan muchas veces contra eso. Y en el caso de Juan Carlos, al ser un alma muy libre creativamente a ese nivel, ¿no? Con los alimentos, pues realmente ha sido capaz, ¿no? de llegar donde ha llegado y con esa inquietud siempre de hacer las cosas a su máximo nivel.
Yo recuerdo que con el hojaldre sin gluten estuvimos un año ensayo, error, y yo, vamos, gané como 5 kilos solo de probar el hojaldre. Y yo decía, por favor, no hagan más hojaldre porque me va a dar un algo. Entonces, Claro. realmente, Es que un maestro de la innovación, ¿no? Una persona que no tiene creencias mentales y lo va a probar todo, pero también esa perseverancia, porque superar en prueba este error, caso prueba error, también prueba error. muchas frustraciones, porque realmente, o sea, imagínate un año, y te digo, y no te exagero, prácticamente no era diario, pero cada 2 o 3 días estábamos haciendo hojaldre, ¿no? Resiliencia Y, y, brutal, sí, y resiliencia realmente, claro, en ese proceso hay mucha frustración, porque hasta acumulada. que logras realmente lo que quieres lograr, ¿no? Eh, pues lo que se sabe, ¿no? Que parece que los genios o la gente que hace innovaciones es eureka y en 2 minutos lo tengo. Me Para viene nada, ¿no? Thomas Edison y la bombilla, ¿no? Que es, Claro, sí, hay mucho de trabajo 1000 detrás. pruebas, una es el resultado de esas 1000, ¿no? Entonces, por un lado, esa capacidad creativa y sin límites de curiosidad y de dar lo mejor de sí mismo, ¿no? Y luego creo que otra cualidad que en nuestro caso además ha sido fundamental es la capacidad de transmitir el conocimiento que tiene. Hace poquito una alumna ahora en Navidades, ¿no? Nos ponía un mensaje súper bonito, ¿no? De felicitación de Navidad, pero poniendo en valor, ¿no? El hecho de que hemos creado comunidad, que están muy agradecidos, ¿no? El sentirse acompañados por una comunidad de alumnos, de profesionales, ¿no? En torno a esto del mundo sin gluten. Y Juan Carlos tiene esa capacidad humana de hacer sentirse al otro partícipe y de tomar de la mano al otro para que sea capaz él por sus medios de lograr aquello que él ha logrado, ¿no? Un pedagogo inclusivo y motivador, ¿no? De alguna Sí, forma. sí. Qué bien. Bueno, Juan Carlos, cuando nos oiga va a decir, uy. Bueno, ya sabes, le invitarán los oídos. Y aparte de todo esto, algo que tú, parte de esta parte, bueno, profesional, que entiendo que también lo aplica en lo personal, pero has aprendido, o sea, que todos somos maestros, ¿no? Sobre todo en las parejas, en esas relaciones tan especiales e importantes, ¿no? Algo que quieras destacar de aprendizaje de él y con él a través de todos estos años, como pareja, emprendedor, como creador, o sea, como maestro energético y de vida. ¿Qué has aprendido de Juan Pues Carlos? mira, sí, mira, su carácter, yo recuerdo que cuando íbamos a comprar la finca y la casa del espíritu del bosque, ¿no? Yo soy más mental y a veces me atasco ahí que, en el control, en que tiene que ser, ¿no? Y él me decía, Pamela, confía, es para nosotros, confía. Y es Qué verdad que para mí, y en ese complemento, ¿no? Estamos, ¿no? De esa gran alegría y confianza en la vida, en que cuando uno tiene foco y uno camina en una dirección, va a llegar, ¿no? Y eso a mí, con mi carácter, la verdad que para mí ha sido de gran ayuda, porque a veces a mí me podía más el pesimismo. Ya creo que ya me ha trasladado toda la alegría, me la ha contagiado toda. Y bueno. realmente creo que es una parte muy importante también, porque superar todos los retos y los momentos difíciles o las incertidumbres tiene que ser con una buena dosis de buen humor, Sí. de alegría, y volvemos a la confianza, ¿no? Es que van de la mano. ¿Podemos decir entonces que eso es lo que te ha enseñado esta Sí. aventura conjunta sobre emprender con propósito y alma, que es lo que venís haciendo desde el Mm. principio? ¿Sí? Sí, sí, y creo que además, junto con la belleza que me preguntabas antes, creo que la alegría es uno de los pilares para mí más importantes, ¿no? O sea, parece como algo, no sé, como poco
un poco con superficial, ¿no? sí, Pero no, efectivamente, no, superficial es la palabra, ¿no? no. Pero creo que es algo que realmente es una energía vital que necesitamos para transitar por la Estoy vida. contigo, sí, sí. Yo siento que la alegría como dicha, como Sí. esa chispa que se necesita en la mañana, ¿no? Esa Mm. chispita para, me parece que es también súper importante como, como ilusión, como motivación, como forma también de, incluso de ver la vida diferente, ¿no? Desde la Abs- alegría, ¿no? O, mm. entonces es casi un posicionamiento, ¿no? Sí, 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 no, además es que, mira, yo hoy en día, y de hecho lo hemos comentado, no, no todas las mañanas son ideales, ni No. tú te sientes ideal esa mañana, pero es verdad que en el recorrido de la vida, cuando hoy en día me despierto así, digo, Pamela, es tu decisión. ¿Cómo decides afrontar el día? ¿Desde qué lugar, no? Y es verdad que cuando eres consciente y traes a esa presencia, ¿no? El hecho de cómo te quieres situar frente a los retos o las situaciones, ¿no? Al final cambia todo, lo cambia todo, porque digamos ya con este cierto recorrido vital, ¿no? Cuando uno por distintos motivos no es capaz de sobreponerse a eso y, a veces no uno se cae en, pues a lo mejor más en el pesimismo o en una visión más negativa, salir de ahí cuesta mucho más y se presentan menos situaciones de salida. Y sin embargo, cuando uno se posiciona desde otro lugar y tiene cierta escucha, ¿no? De decir, es un aprendizaje más y vamos a afrontarlo dando lo mejor de nosotros. Absolutamente. Y hablando de aprendizaje, un aprendizaje más, de ese afrontar, bueno, llega, ¿no? Germina Natura, ¿no? Hablábamos también de vuestro propio obrador, que es un proyecto relativamente joven, pero con una identidad bastante sólida ya, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ha significado para ti ya asumir este rol de CEO casi desde el principio? Eh, ¿Cómo te sientes en estos momentos con Germina Natura ya como una realidad manifestada de lado? Pues mira, ha sido una evolución de, como decíamos, ¿no? De este transitar que cuando creamos el espíritu del bosque, la verdad que no nos imaginábamos para nada esta parte del camino, ¿no? Pero hoy en día la siento como que realmente germinan todos esos conocimientos, todo ese aprendizaje, todo ese recorrido en algo que realmente podemos trasladar no solo ya digamos, a nivel de formación, ¿no? Sino que realmente toda nuestra energía y todo ese recorrido y todo lo que somos lo podemos expresar realmente a través de nuestros productos, ¿no? Y de eso que hace tan especial también a Germina Natura, ¿no? Entonces realmente no ha sido, digamos, como te decía antes, el montar el obrador enseguida, ¿no? Y yo a Juan Carlos le digo, mira, creo que nuestro obrador ha venido en el momento justo, ¿no? Porque realmente sentimos que es totalmente 100% coherente con el producto que sentimos que para nosotros es el mejor para tanto disfrutar sin perder nunca esa perspectiva del placer, pero también de la mano del cuidado y de la salud y del bienestar a nivel nutricional y de alimentación, ¿no? Entonces, podríamos decir que lo que más amas de este proyecto de Germina Natura, de sus productos, de la filosofía del 100% de granos germinados, es quizá la coherencia o te gustaría destacar algo más? O sea, ¿qué es lo que más amas, lo que más te llenas de Germina Natura? Pues sí, en realidad es la coherencia y quizá la coherencia en equilibrio, ¿no? Siempre, sabes, ¿no? Nuestro eslogan, ¿no? El equilibrio perfecto, ¿no? Porque al final todos estos años en los que nosotros podíamos realmente haber hecho un obrador más convencional, con una panadería maravillosa, con unos productos mega disfrutables, ¿no? Pero es cierto que para nosotros
viviendo como hemos vivido, en contacto directo con la naturaleza, con la salud, con el bienestar, con muchas profesionales del mundo de la salud, y viviéndolo en primera persona también, lógicamente, ¿no? El impacto que tiene el comer de una manera determinada, ¿no? Y más sabiendo en el sector sin gluten que hay muchas personas que además tienen diversas patologías añadidas que complican su día a día, ¿no? El hecho de poder ofrecer un producto que sabemos totalmente convencidos, ¿no? Pero es que además el día a día nos lo sigue demostrando y nos siguen llegando testimonios que realmente nos deshacen de emoción, porque la verdad que nos llegan unos testimonios tan bonitos, ¿no? Y el impacto, volvemos, ¿no? Al impacto real que tenemos en la vida de las personas, ¿no? Entonces, para nosotros, ¿qué más nos puede llenar, ¿no? Que poder poner al servicio, ¿no? de las personas todo aquello que hemos construido durante todo este recorrido y que ahora germina en este proyecto, ¿no? Pamela, estamos hablando de Germina Natura y quizá habrá alguno de los oyentes que no acaban de saber de qué estamos hablando. ¿Qué te gustaría que las personas que nos escuchan entendieran de Germina Natura que quizás aún no saben? Bueno, Germina Natura realmente es un proyecto que, como ya estamos diciendo, nace de muchísimos años de experiencia y realmente rompe con el concepto tradicional de pan, digamos, en el sentido de elaborado con harina, digamos, normalmente molturada, del grano directo, ¿no? Y es verdad que quizá siempre, y tú lo sabes bien, Ana, tenemos que hacer mucha incidencia y seguiremos haciéndolo durante mucho tiempo, yo creo todavía, pero con ilusión, porque creo que ahí tenemos una labor muy importante que hacer, ¿no? Y es la de trasladar realmente qué significa cambiar un grano inerte, ¿no? A transformarlo en un grano vivo en el proceso de germinación. ¿Qué pasa y qué beneficios conlleva el transformar, hacer esa transformación de un grano que está encapsulado, que tiene sus antinutrientes de forma natural, porque él lo que necesita es protegerse para no transformarse en una planta hasta que no tiene el medio adecuado, ¿no? Entonces, a veces cuando hablamos de los antinutrientes puede parecer algo que es sintético o que es algo nocivo, pero en realidad es una protección de la semilla que tiene y que necesita de forma natural, porque lo que ella necesita es transformarse en otra vida, ¿no? En una planta, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es aprovechar ese, digamos, camino recorrido en convertirse en planta, donde la semilla realmente entiende que ya no necesita protegerse y esos antinutrientes los eliminamos, ¿no? Con lo cual la digestibilidad baja. Vamos, o sea, vamos, es muchísimo más digestivo al eliminar los antinutrientes, bajamos el índice glucémico muchísimo y potenciamos la biodisponibilidad de vitaminas y minerales, con lo cual realmente estamos hablando de un pan que, bueno, es que sienta tan bien que realmente no hay palabras casi para describirlo, ¿no? Es una sensación que va, pues eso, interna y a la vez de externa en el disfrute de no prescindir, ¿no? Del paladar, de la textura, de la miga, de recordarnos a un pan tradicional, pero como un paso más allá, ¿no? Como todo lo que hacéis, ¿no? Un pasito más allá, ese potencial de vida transformado en vida a través de vida, ¿no? Sí, al final todo es vida. Si nos enfocamos en acompañarla, al final ella nos lo pone en el camino. ¿Hay algún valor irrenunciable de la marca? Aquello que tú digas, no, Germina Natura, esto nunca jamás. A ver, pues yo creo que y de hecho un poco nuestra línea y todos los nuevos productos que estamos desarrollando, que últimamente, ¿no? Han venido también ya inicialmente los productos de repostería, ¿no?
siendo un reto, continuando siendo un reto en hacer productos que realmente son únicos en el mundo, es trabajar siempre con grano germinado, ¿no? El poder desarrollar todos nuestros granos, o sea, productos con grano Plano germinado, ¿no? germinal. ¿Y, y cómo ves a Germina Natura en los próximos años? ¿Qué sueñas para Germina Natura? ¿Cómo la ves? Pues la verdad que sea un proyecto que a la gente le dé confianza, que le dé honestidad y que a partir de ahí pueda conocerse para que más personas que lo necesiten y que quieran ese cuidado especial lo puedan disfrutar. Qué maravilla. Pues que así sea, que así sea. Así será. Es, vamos a entrar en un poquito para ir ya cerrando, ¿no? Que llevamos un ratito. Am, a nivel más personal, ¿algún desafío que hoy sientas que ha fortalecido tu liderazgo? Hemos hablado de ese aprendizaje, ¿no? Conjunto con Juan Carlos, de esa alegría, de esa confianza en la vida, de ese amigarse con la incertidumbre, ¿no? ¿Algún otro desafío personal que tú sientas que realmente ha fortalecido tu papel de ahora, ¿no? Tu papel de líder, de CEO, de comunicadora, de todo lo que estás haciendo, ¿no? De coordinadora de comunidades, de escuela. Yo te diría que mi madre se va a reír porque yo recuerdo muchos años cuando yo todavía trabajaba para empresas, ¿no? Y me decía, Pamela, tú tienes que hacer tu propio negocio. Es verdad que su padre fue lo que a ella le inculcó, ¿no? Y siempre me decía, y yo decía, no, mamá, yo quiero trabajar para otro. Y mira, la vida no tenía esos planes para mí. Ay, ay, ay. Entonces, realmente creo que la toma de decisión de soltar nuestros agarres, ¿no? Y nuestras seguridades, entre comillas, ¿no? Yo creo que ese es el mayor aprendizaje, ¿no? Al final, lo que decíamos, al final no hay nada preestablecido, es el propio proceso de caminar el que te va conduciendo, ¿no? Y al final creo que sí que un aprendizaje que trae toda esa experiencia acumulada, pero que te la va dando el día a día, es el confiar cada vez más en que si tú crees en ti, en los valores que tú quieres transmitir y en la originalidad que cada ser humano trae intrínseca, ¿no? Porque creo que obradores, ¿cuántos obradores no hay, ¿no? En el mundo, pero al final cada uno tiene una visión personal, ¿no? De cómo ve el mundo, ¿no? Y creo que esa visión es la que da color a la vida, ¿no? Si hiciéramos todos lo mismo y quisiéramos reproducir todos lo mismo, al final tendríamos una vida muy plana y en blanco y negro, ¿no? Mm, Yo creo que cada ser tiene cualidades y potencialidades que es en el propio proceso de caminar e incluso en el trabajo, incluso no siempre digo que el emprender, porque yo es verdad que es lo que he vivido, pero incluso en un trabajo convencional también se da, ¿no? Al final uno tiene que creer en uno mismo, ¿no? Y decir, ¿qué es lo que yo puedo aportar que es único y especial en mí, ¿no? mm. Sí, esa diversidad, lo comentas tú bien, cada uno con sus dones y talentos, ¿no? Entonces, es un poquito eso lo que te inspira hoy, en esta etapa de vida. Eso es lo que te inspira, lo que te mueve. Sí, sí, realmente creo que el ser capaz de mostrar o mostrarme o mostrarnos tal cual somos, ¿no?
Es verdad que no gustaremos a todo el mundo, pero es algo que a veces, y en mi caso sí que a veces me ha costado, ¿no? Porque el no gustar a todo el mundo no forma parte de mí, pero al final lo tienes que asumir, ¿no? Y decir que, bueno, igual que a lo mejor tú no conectas, ¿no? A veces con ciertas personas o proyectos, pero creo que cada uno tiene su espacio y que no por eso no tienes que dejar de aportar lo que tú puedes aportar, ¿no? Cierto es. Y Pamela, cuéntanos, esta Pamela que vemos aquí tan centrada, tan maravillosa, que en esos momentos en los que se descentra un poquito, si es que es así, ¿qué le ayuda a Pamela? ¿Qué te ayuda a volver a ti? Esa naturaleza que tienes detrás tan maravillosa, por ejemplo. Lo has adivinado, Ana. Yo, vamos, y te digo vamos, como cualquier persona, tengo mis días reguleros, mis atranques y demás, y es cierto que para mí, y es una cosa que cada vez siento más conscientemente, ¿no? Que en mi caso la naturaleza para mí es anclaje. Es anclaje porque incluso días atrás, ¿no? Con esto de las navidades, sacar nuevos productos, arrancar un nuevo proyecto, pues como que a veces se te juntan muchas cosas, ¿no? Y mi cabeza, que generalmente va además muy revolucionada, a veces necesito parar, ¿no? Y en ese parar, yo si me voy a dar un paseo con mis perros aquí cerquita, que hay un camino maravilloso para que no hay nadie, además, estoy yo sola con los perrillos y con las vacas, eso sí, que tenemos compañeras. Pero es cierto para mí el efecto de la naturaleza tiene un efecto muy, muy potente. Yo creo que en otro entorno, o sea, yo creo que me vine al campo porque para mí era una necesidad vital, ¿no? No, siento que yo no sería yo ni estaría bien si no realmente pudiera estar conectada con la naturaleza y tener mis pequeñas escapadas para conectarme con, pues eso, con el aire libre, con el sol, con yo qué sé, el sonido, ¿no? De la naturaleza, ¿no? La soledad. Quizá también en mi caso necesito a veces cerrarme, ¿no? Dentro de que me encanta comunicar, como sabes, pero es verdad que a veces, ¿no? Cuando damos mucho y damos, ¿no? Hay Con que esa volver como... capacidad que tienes de compartir y comunicar que no se acaba nunca. Entiendo que esos momentos luego de vuelta a ti Mm, adentro, ¿no? Son también necesarios para precisamente ese equilibrio del que hablamos, ¿no? sí, sí, pero como, vamos, vitales. O sea, yo hoy en día es verdad que, salvo que tenga una cosa súper mega urgente, cuando noto que no estoy en mi centro, me cojo y me voy. Es Porque es importante. verdad que a veces, y es verdad que para las personas sobre todo que están emprendiendo o que tenemos una idea del trabajo, como todo tiene que ser todo tal, yo creo que las personas que vivimos y recogemos la parte de creatividad que decíamos de la vida, si no damos un espacio de silencio y de calma a la creatividad, esa creatividad no fluye. No llega, no llega, eso está comprobadísimo, es así, o sea, no puedo estar más de acuerdo contigo, ya lo sabes. Y ahora, ya para cerrar, bueno, te pregunto, ¿qué está germinando ahora en ti? Si es que hay algo más a nivel personal o profesional, que ya no sé si puede ser con tantas cosas, que te ilusione especialmente, ¿no? Esa ilusión ahora, en este momento, ¿hay algo más aparte de todo lo que nos has contado? Yo siempre suelo decir que germinar siempre está ahí en la tierra, la semilla. Es cierto que, bueno, Germina Natura es muy jovencita y necesita ahora mucho arropamiento y Mimo, mucho mimo. acompañamiento, ¿no? Y la verdad que estamos disfrutando al máximo también de esta etapa, pues como uno cuando tiene un bebé, ¿no? De decir, Bebé, focus, bebé, esto es da el igual. momento porque es lo que necesita, ¿no? Y realmente hay que
vivir esa etapa plenamente, ¿no? Para disfrutarla, ¿no? Pero cierto es que nunca es una etapa, yo creo, definitiva, ¿no? Entonces, bueno, en mi cabeza es cierto que ya hace muchos años eh, siento, y por eso te decía que el espíritu del bosque, no sé si su etapa es definitivamente que no, pero yo siento que quizá con el tiempo pueda haber una vuelta más, pero eso ya a largo plazo, ¿eh? No a corto Ya plazo. llegaría cuando la vida lo plantee, ¿verdad? En el Sí. momento. El quizá revivir, no sé si en el espacio del espíritu del bosque, que realmente para nosotros es un lugar con mucha paz, ¿no? Y de hecho, cuando venían nuestros alumnos, venían y se transformaban, ¿no? Y decían, oh, es que he venido con una energía y salgo con otra totalmente diferente, ¿no? Entonces es cierto que en mi caminar y unido a la creatividad, a la parte de belleza artística y demás, quién sabe si no puedan hacer un espacio donde compartir esa calma, ese contacto con la naturaleza desde otro lugar, ¿no? Que no sea la formación, sino la experiencia en sí misma, ¿no? Mm, Bueno, visto así, se plantea como un cierre maravilloso de todo, ¿no? Que ahora está en lo digital y también creativo, pero why not, Pamela? No lo sabemos, ahí Es está. verdad que, mira, cuando vienen los alumnos, incluso estos meses atrás, que hemos tenido varias personas de Argentina, de México, ¿no? Y claro, al final, lo que decimos, Juan Carlos Menéndez no sería posible sin la parte digital hoy en día, ¿no? Y no podemos estar más que agradecidos a poder tener esta herramienta para poder llegar a cualquier confín, ¿no? Del mundo para que se pueda hacer este pan o estos productos tan ricos, ¿no? Pero es cierto es que yo creo que si una de las cosas que nos ha podido enseñar la forzosa aislamiento del 2020 es que el ser humano es social, ¿no? Y necesitamos el contacto humano, necesitamos el estar con el otro, ¿no? La presencia física, ¿no? Que al final, como tú y yo hoy, está maravilloso, ¿no? Esta oportunidad de podernos contar y de conectar así, ¿no? Pero es cierto que eso tiene que ser una parte más y tiene que volver también, ¿no? El contacto humano al final, ¿no? Y la Como buen- energía. Nada como un buen abrazo energético compartido. Y sentir, ¿no? La presencia de la otra persona, la presencia del lugar, ¿no? Que nos trae, ¿no? Y conectarnos. Yo creo que al final es cierto que quizá uno de los grandes aprendizajes como cierre redondo, ¿no? De toda esta periplo vital es soñar, ¿no? Porque sin eso no hay posibilidad de generar cosas nuevas, pero sí con un agradecimiento muy grande a esa madre tierra y a conectar profundamente en esas raíces que somos, ¿no? Porque somos materia. Mira, raíces, hemos iniciado con raíces acabamos, maravilla. Muchas gracias, gracias Pamela, gracias por No, esa... gracias a ti, Ana, por esta entrevista y esta oportunidad maravillosa de que también me conozcan un poco más. Pero bueno, gracias a mí también por darme esta oportunidad de caminar a tu lado, a vuestro lado, ¿no? Bueno, Por eso ser... es un placer, Ana. Ya sabes que desde hace 5 años casi, ¿no? Yo creo, estamos caminando juntos y como decía bien en la entrevista, un gran aprendizaje es cuando emprendemos no estemos solos, rodeémonos de las mejores personas. Pues gracias de nuevo, gracias a ti, gracias a los que nos escuchan, a los que hayan llegado hasta aquí, porque yo creo que es una entrevista larga pero profunda que, bueno, te deja a la Bueno, aquí, como vista, decimos, Ana, a quien le resuene, ¿no? Y sienta que le y eso aporta, te iba a decir, pues habrá para eso estamos, para muchas compartir. personas que van a conectar con esa visión que tú tienes y bueno, con todos estos logros al final, ¿no? Esos éxitos que son la respuesta a la gestión de muchos retos y de muchas propuestas de vida. Entonces, gracias de nuevo a todos. Gracias a Bueno, todos.
Feliz año, Y comienzo, año uno, nuevos año uno, comienzos, nuevos nueva etapa para comienzos. todos. Pues eso, soltamos todo y miramos hacia adelante a este nuevo año uno, donde poner esa semilla que germine y que tenemos ahí como 9 años luego de desarrollo. Así que también vamos a soñar y a visualizar qué queremos manifestar o ver al final de ese camino. Yo siento que vienen etapas muy positivas. En general, yo creo que si afrontamos desde ese lado que decíamos de confianza, de creer en nosotros mismos, de creer en la vida, ¿no? Y de sacar lo mejor, yo creo que los años nos van a acompañar. Mensaje para emprendedores y personas allá donde estén. Un abrazo enorme, Pamela, y nos vamos Para viendo, ti vamos y para camino. todos. Un abrazo. Chao.